Perfecto, pastor. Se ve la pantalla, no se preocupe. Muy bien, pues Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase número 6 de la materia Nuevo Testamento 1. Y vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí, se ve bien, pastor. Se ve completa. Sí, Perfecto. Entonces, hermano Lauro, si inicia usted con la oración para esta clase. Amén, hermano. Adelante, hermano Lauro. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por otro día más de vida, Señor, y también porque tú nos proteges y nos cuidas, y también te pedimos, Señor, para que tú nos guíes en esta clase 6, Señor, del Nuevo Testamento, que tú abras nuestra mente para que todo se quede ahí, Señor, y también que entendamos toda la clase del pastor, Señor, que Él nos, todo lo que se explica, que nosotros también entendamos, Señor. Vamos todo en tus manos, Señor, hermanos, que tú les des esa sabiduría y entendimiento para que tú te honren, Señor, en eso que estamos aprendiendo, Señor, que todo se quede y que también lo compartamos con otros para sea de provecho en cada uno de mis hermanos, Señor. Todo lo que vamos a ver en esta clase, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Lauro. Bueno, voy a continuar. La semana pasada se me cortó el internet. Por eso creo que se congeló la imagen. Y si no me recuerdo, nos quedamos en esta diapositiva cuando hablamos acerca de que el autor Mateo de este evangelio que lleva su propio nombre, hablamos acerca de evidencias internas, externas, con respecto al autor. Y de ahí pasamos a esta cita o a esta lámina en la cual Mateo, eh, eh, podemos decir así, por el cual entendemos que Mateo dirigió este evangelio al pueblo judío. Y veíamos la semana pasada este primer punto, cómo es que se puede también determinar que va más específicamente dirigido al pueblo judío. Dice, por el gran número de citas del Antiguo Testamento. A diferencia de los otros evangelios, Mateo es el que tiene más citas del Antiguo Testamento. Acordémonos que el pueblo judío se rige siempre bajo la ley de Moisés y los profetas también del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento y hablamos que también por la manera de citarlo. En la parte derecha dice las 10 citas de fórmula. La fórmula de introducción es prácticamente la misma para todo el conjunto. Esencialmente dice esta frase o la fórmula, como lo dice acá, esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y están algunas de las citas en las cuales así también lo escribe en Mateo. Entonces hace referencia al Antiguo Testamento y hace referencia a los profetas. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, una vez que resucitó, dice la palabra que cuando van dos caminantes de Emaús, el Señor llega también a alinearse con ellos en el camino, los alcanza y escucha lo que vienen hablando. Y como que él no sabe del tema y empieza a preguntar, bueno, ¿qué es esta plática que ustedes tienen? Y empiezan a hacer estos dos varones, ¿verdad? Bueno, ¿eres tú el único forastero que está aquí en esta tierra que no sabes lo que ha acontecido en esos días? Y él como que no sabiendo nada dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y le empiezan a hablar acerca de él mismo, de Jesucristo. Dice que lo tenían como un varón profeta, tal vez el Mesías. Hablaron acerca de su muerte y también iban comentando acerca de que unas mujeres habían dicho que había resucitado. A lo que voy con esto es que el Señor Jesucristo, una vez que dicen esto, dice la palabra que Él empieza por todos los profetas a decirle acerca de Jesucristo, el Mesías, el sufrimiento y lo que ellos habían también contemplado y lo que habían escuchado acerca de la resurrección. Entonces Jesucristo dio evidencia también de todos los profetas del Antiguo Testamento, de los escritos del Antiguo Testamento, y entonces Mateo, cuando presenta este evangelio, menciona estas citas con esa frase o esa fórmula, como se dice acá, esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, se entiende así que este evangelio va dirigido
más exclusivamente al pueblo judío. Hay otro punto más, las primeras palabras del libro, que es el capítulo 1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sugerirán de inmediato al judío estos dos pactos que contienen las promesas del Mesías, el pacto davídico y el pacto abrámico. Davídico en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16, y el dado a Abraham, el pacto con Abraham en Génesis 12, versículo 3. Traigo algunos versículos al respecto de estos dos pactos. Según Samuel 7, versículo 12 y 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Habla acerca de un rey, de su descendencia, dice el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es un pacto que hace Dios con David, y obviamente ese pacto habla acerca de Jesucristo, el Mesías. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hablando de serán benditas en ti, se refiere también a esa descendencia. Háblese o se entiende de Jesucristo. Por eso una genealogía hace mención entonces Mateo acerca de David, acerca de Abraham. Habla también de Zorobabel, cuando vuelven otra vez después del cautiverio. Entonces hace referencias, ¿verdad? De la historia judía, de los pactos que Dios había hecho. Entonces es muy entendible el por qué Mateo también inserta en su evangelio esta información. Hay otro punto acerca de la búsqueda de los magos, capítulo 2, versículo 1 al 12. La historia típica del nacimiento aquí es la de los sabios de Oriente, que también otras versiones en lugar de magos dice sabios de Oriente, que vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y está dos versículos a la derecha, dice el 1 y el 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué importante es esta pregunta. Estos personajes van directamente al rey Herodes, y no había otro rey más que Herodes. Pero hace énfasis esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, cosa que no hacían con Herodes, el adorarle. Esto implica también de la divinidad de Cristo. Hablamos del Mesías, hablamos de aquella promesa que le dio a Abraham, ese pacto que hizo también con David. Entonces creo que es muy palpable el por qué Mateo también escribe esto, ¿verdad? Como presentando a Jesucristo como el rey de los judíos o como su Mesías. Punto 3, las citas del Antiguo Testamento. Tantas citas y alusiones del Antiguo Testamento no habrían servido de nada en el caso de lectores gentiles. Antes bien, habrían sido un obstáculo a la comprensión del Evangelio. Pero el método era ideal para los judíos, que amaban toda referencia a su libro sagrado. Por ejemplo, si alguno tuviera una oportunidad de platicar con algún judío, creo que lo que más les va a interesar, si hablamos acerca de temas, en este caso bíblicos, ellos se van a inclinar más por el Antiguo Testamento. La mayoría de los judíos no da crédito al Nuevo Testamento porque la mayoría no cree en Jesús. Pero si se habla del Antiguo Testamento, ellos con gusto podrían hablarnos y darnos enseñanzas. Entonces es lo que hace Mateo, ¿verdad? Citar muchas porciones del Antiguo Testamento para dar evidencia del cumplimiento de todo esto que termina o va dirigido con el propósito de presentar a Cristo Jesús, el Mesías. Punto 4. Las relaciones entre las enseñanzas del Señor y la ley de Moisés. Qué importante esto. Cuando Cristo Jesús estuvo en su ministerio, en ese llamado Sermón del Monte citó la ley de Moisés y le dio la verdadera interpretación. Dice, se analiza Mateo 5, versículo 17 al 48, presentándose aquellas, hablamos de la ley de Moisés, como la consumación espiritual ahora de esta, es decir, la interpretación que el Señor Jesucristo está dando de la verdadera ley. Acordémonos que cuando vimos al principio el contexto
histórico, religioso, político. Hablamos como que también esos grupos, como los mismos fariseos, los escribas, que eran doctores de la ley, los que también interpretaban la palabra de Dios, como ellos habían dado su propia interpretación. Por eso en nuestros evangelios vemos cuando Cristo confronta a estos maestros, doctores de la ley, y les dice que ellos habían cambiado la ley de Dios, la habían mezclado y habían impuesto mandamientos de hombres. Entonces Jesucristo, cuando habla acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, cita, ¿verdad? Habéis escuchado que los antiguos dicen así, estoy parafraseando. Dice, pero ahora yo os digo esto. Entonces da la verdadera interpretación cuando ellos se habían desviado de lo que Dios había dado por medio de la ley de Moisés. Entonces, el Señor Jesucristo, al dar esa verdadera interpretación, es por eso que hubo una gran confrontación, porque los propios judíos, los religiosos, habían impuesto su interpretación humana. Bueno, punto 5. El rechazo del Mesías por los guías ciegos no frustró la promesa ni el propósito de Dios, sino que proveyó el medio para realizarlos. El propósito de Dios era que la gente conociera que Jesucristo como Mesías, como Salvador, vino precisamente eso, a salvar a la humanidad y establecer su reino. Por ejemplo, esa cita que viene ahí de Hechos, que no me corresponde a mi clase, pero es algo común, lo que hicieron también los propios apóstoles cuando hablamos acerca de la tradición oral antes de pasar a los escritos, a los evangelios escritos, ¿qué es lo que ellos predicaban? Lo mismo que Pablo predicaba en esa cita de Hechos 13, versículo 26-33, así lo predica Pablo, a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces, aunque rechazaron esto los judíos, ¿verdad? Pero como dice el apunte, no frustró el propósito de Dios, ¿verdad? Bueno, Mateo tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua se ha hecho hermosa realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Pero es un evangelio en lo particular. Me gusta mucho enseñar a mí con Mateo. No desprecio los otros, claro. Por eso dijimos los sinópticos que estamos en el tema, que tienen mucha relación esos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales pues hay enseñanzas muy similares y como venimos hablando también de diferentes perspectivas. No que la palabra cambie, no que la palabra se contradiga, sino hemos hablado, ¿verdad? Diferentes formas como ellos vieron al Señor y su ministerio. Bueno, entramos un poco más de lleno a lo que es el Evangelio de Mateo en cuanto a su bosquejo, a su estructura. Muchas Biblias, si usted toma una Biblia de estudio, muchas Biblias nos pueden dar también algún bosquejo, la manera como podemos abordar este Evangelio. Y tomé que habla acerca de 5 grandes temas que abarca todo el Evangelio de Mateo. El primero puede ser el advenimiento del Mesías, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 11. El segundo tema, el ministerio del Mesías, lo podemos ver del capítulo 4, versículo 12 al capítulo 16, versículo 12. La declaración del Mesías, del versículo 16, capítulo 16, versículo 13 al capítulo 23, versículo 39. Es un poquito extenso como el segundo, pero ¿qué es lo que venía declarando Jesucristo en su ministerio? En el tema 4 podemos ver el sacrificio del Mesías, capítulos 24 al 27, y al final podemos ver el tema del triunfo del Mesías en el capítulo 28. Por cuestión de tiempo, no sé si me dé ver todo con ustedes. Es muy extenso. Solamente voy a marcar algunos resúmenes. Si no termino de darlo, pero por lo menos les voy a dar las diapositivas, se las voy a presentar. Y créanme que es tan profundo toda la palabra de Dios, toda la Biblia, que nos llevaría mucho tiempo el analizar los evangelios. Pero pues vamos a adelantarle. Entonces lo abordo así en 5 temas. Y el primer tema entonces hablamos del advenimiento del Mesías, que habla acerca de estos subtemas. La genealogía de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, la visita de aquellos magos de Oriente, la huida a Egipto, cuando Herodes decide matar a esos niños, a Jesucristo sobre todo, el regreso del Mesías, siendo un infante todavía, hablamos viene el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. En el primer tema tenemos estos subtemas. Es lo que en la tarea general
trato de que ustedes lo hagan. Por ejemplo, la genealogía de Jesús aparece en este Evangelio de Mateo, y en su resumen que van a hacer lo van a encontrar solamente en Lucas. No lo van a encontrar en Marcos ni en Juan. Entonces, ese es el vaciado, quiero que hagan ustedes por temas, ¿verdad? Y lo comparen con Marcos, Lucas y con Juan, y ustedes mismos van a tener su propia información de cuánta escritura, tanto de uno con otro, se comparten, cuál es los temas propios de cada evangelio, ¿verdad? De tal manera que ustedes en ese trabajo se darán cuenta. Bueno, hablamos de este primer subtema de la genealogía. Los judíos prestaban gran atención a las genealogías, que ya lo hablamos también en un principio. Antes que una persona pudiera ser ordenada para el sacerdocio, se requería que se probara su descendencia de Aarón, sobre todo los sacerdotes, descendencia de Aarón. Dice Mateo, presentando a Jesús como el Mesías, se ve obligado a probar por el Antiguo Testamento que él es el hijo de David, el que tenía derecho a ser rey de Israel. En el Salmo 132, versículo 11, lo habla así. Esto lo hace en la genealogía que se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al 17, que es por la descendencia de José o por la línea de José. Por eso llega también hasta David y empieza desde Abraham, ¿sale? El caso de Lucas es otro caso también donde se habla de genealogía. Lucas se va hasta Dios mismo, ¿verdad? De manera, en Mateo viene de manera descendente, y en la línea de Lucas viene de manera ascendente, de Jesucristo hasta Dios, ¿verdad? Se remite hasta Adán, y de Adán dice Dios. Bueno, porque es hijo de Dios, ¿verdad? Dios mismo. Bueno, hablando de la genealogía, vemos los pactos que hablamos hace un momento, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Por eso es muy interesante que Mateo lo haya presentado así. Todo judío conoce quién es Abraham, quién es David, de tal manera que así lo presenta el Evangelio de Mateo. Aquí me faltó tal vez poner Zorobabel, pero estamos hablando acerca de estos dos personajes importantes a los cuales Dios les dio un pacto. Salmo 132, versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Hablando de Jesucristo. Y en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, desde Abraham, pasando por David, pasando por el tiempo de la deportación y llegando a Jesucristo, así lo presenta entonces Mateo. En el subtema 2 del primer gran tema, habla acerca del nacimiento del Mesías, que es algo muy importante, y lo dije en la primera y segunda clase, es muy importante también para nosotros como iglesia, como cristianos, es una parte fundamental en nuestra doctrina. De tal manera que nosotros creemos que Jesucristo nació así como dicen las Escrituras, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, de tal manera que se cumple esa palabra y hablamos del nacimiento virginal. Dice, el Antiguo Testamento enseña que el Mesías debe nacer de una virgen y que debe ser no solo el hijo de David, sino el hijo de Dios. Como dice Isaías 9:6, dice en la parte de abajo, a mano derecha, dice, porque un niño nos es nacido, dijo el profeta Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Fíjese cómo está escrito con mayúscula, con mayúscula primera letra, admirable, que es el nombre, un título que se da también al Señor. Consejero, hablemos el consejero de consejero, o el consejero por excelencia. A ese niño nacido, ¿verdad? O que nacería después en el cumplimiento ya, cuando vino Cristo a la tierra, también sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no sé en su localidad de ustedes, pero aquí en Oaxaca visitan mucho esta gente de la doctrina de los testigos de Jehová, llamados así, pero ellos no le dan la divinidad a Cristo. Ellos rechazan todo esto. Y claramente lo dice el libro de Isaías. El nombre de Cristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como otras muchas citas más hay, en las cuales se establece que Jesucristo es Dios.
Dice la palabra que si alguien niega la divinidad de Cristo Jesús, entonces dice la palabra, no le llames ni a un hermano, ¿verdad? Porque sería algo aberrante el que alguien no aceptara a Jesucristo como Dios mismo. Esa es parte muy esencial de nuestra doctrina, que Jesucristo es Dios. Se manifestó como hombre, nosotros sabemos el por qué, para dar su vida por el rescate de toda la humanidad. Entonces, así lo presenta a Mateo, de tal manera que entonces la audiencia judía, ¿verdad? Al escuchar todo esto y ve precisamente la profecía, en una primera tarea que les dejé, ve el cumplimiento. Mateo entonces registra el nacimiento virginal de Cristo para demostrar cómo esas escrituras se cumplieron en él. Y la tarea entonces que les dejé a un principio. El subtema 3, podemos hablar de la visita de estos científicos o magos de Oriente. Se cree que los magos eran de una tribu sacerdotal de los medos. Ellos son representantes de esa clase de gentiles que adoran al Dios verdadero. Si algo podemos ver también al principio de este evangelio, cómo es que el Señor no solamente vino a los judíos, sino que esto también demuestra que Cristo Jesús vino por toda la humanidad, por todos los pecadores, de tal manera que los primeros, hablemos así, hombres en la tierra en adorar a Jesucristo, cuando vino en su manifestación a la tierra, fueron a estas personas, los gentiles. Muchos dicen que eran paganos. Dios también cómo nos llamó a nosotros, en qué condición de pecado, y nos trajo a Cristo. Nos da entonces también una apertura que no solamente es para el pueblo judío, sino también es para todo aquel que cree en Cristo o quiere aceptarlo. Tal vez ellos fueron conducidos a esperar la venida del Mesías por el testimonio de los judíos que vivían en su país. Esos son datos muy importantes que ciertos escritores, historiadores, investigadores también tienen. Y como estudiantes quizá podemos tener quizá ese tipo de información, aunque vuelvo a repetir, son estudios que se hacen o hacen otras personas y a veces son importantes para nosotros como estudiantes. En las iglesias esto no se va a enseñar porque sería meternos en muchos detalles, pero un estudiante tal vez tendría estos datos como para poder imaginarse, ¿no? Cuando Cristo Jesús resucitó, una vez que dio su vida, y dijo al pueblo, sobre todo a los discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, sino a los discípulos que le siguieron, que se esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y recuerdan que en el libro de Hechos habla la manifestación del Espíritu Santo, cuando empieza a repartir lenguas diferentes a cada uno de los que estaban aposentados, que eran cerca de 120 en número, y que cada uno de ellos hablaba una lengua diferente, un idioma diferente, porque venían muchos judíos que vivían en otros países. Iban a Jerusalén a las fiestas, que para ellos era casi como obligatorio ir a por lo menos a 3 fiestas cada año. Entonces, mucha gente, muchos judíos, ya sea que hayan nacido en tierra de Israel y fueron por ciertas cosas y vivieron lejos, o nacieron en otros países, pero la descendencia sigue siendo de los judíos. Entonces, tal vez por esa influencia que se apunte de los judíos en otro país, estos hombres vinieron a adorar al Mesías, ¿verdad? Y esto entonces da la evidencia de que Jesucristo es el Mesías y que había nacido el rey de los judíos. La huida a Egipto y el regreso. ¿Por qué tuvo que huir o ser llevado el Mesías siendo un infante a Egipto? Herodes dice, aun cuando era un rey capaz, era un monstruo de crueldad. Su falta de popularidad y temiendo constantemente la pérdida de su trono, se turbó con las nuevas del nacimiento de un rey de los judíos. Su plan asesino de matar al infante Jesús fue frustrado por un aviso divino. Y pues es de entender, ¿verdad? Él como rey, como gobernante de toda esa región de Judea, pues se sorprende, se simbra al escuchar a esos científicos de Oriente decir, bueno, ¿y dónde está el de los judíos? Pero ¿cuál rey si yo soy el rey? Pero quizá él no tenía en mente, ¿verdad?, de que el cumplimiento de la palabra estaba ante sus ojos. Pero de alguna manera, cuando él escuchó esto, dice que mandó llamar a los ancianos, a los escribas, a los religiosos de su tiempo, a los maestros, doctores de la ley, para preguntar dónde debería nacer el Mesías. Entonces él quiso investigar y envió a estos dos mismos magos de Oriente para decirle, bueno, vayan
investiguen, una vez que lo encuentren, regresen y díganme en dónde. Pero la intención, él decía, porque yo también voy a adorarle, pero no era para adorarlo, sino era para matarlo. Cuando se habla aquí de un monstruo de crueldad, también lo hablamos en el contexto histórico, de que Herodes era un hombre muy cruel, era asesino, mató a su propia esposa, mató a ciertos hijos también, porque tal vez temía de que alguno de ellos pudiera quitarle el reino. Mató también a su suegra, un hombre muy cruel, sanguinario. Y aún así, en ese celo de que había escuchado que nació el rey de los judíos, pues quiso matar al Señor Jesús siendo un recién nacido, un bebé. De tal manera, yo no sé qué tiempo dilataron aquellos hombres que visitaron esos sabios de Oriente, que dice la palabra que Herodes mandó matar a los niños de 2 años y hasta los recién nacidos. Una gran matanza. Pero si nosotros que ya leímos estos capítulos de Mateo, entendemos cómo es que el Señor, por medio de un ángel, le reveló a José que escapara con la madre y con el niño y se fuera a Egipto. Y dentro también de sus trabajos de tarea, hablamos de las profecías, ¿verdad? Se habló entonces de que también el niño Jesús sería también llamado de Egipto, el Hijo de Dios, ¿verdad? De tal manera que se cumple la palabra. Bueno, se habla también acerca del bautismo de Jesús. En el capítulo 3, el ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación para la venida del Mesías por el rito del bautismo, lo cual era símbolo del pecado que sería efectuado por la muerte del Mesías. Algo muy importante cuando aparece Juan el Bautista, también al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que antes que el Mesías empezara su ministerio, Juan el Bautista prepararía el camino para el Señor. Y tremendo ministerio Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es la palabra que empezó a predicar acerca del reino de los cielos, pero empezó también a predicar acerca del arrepentimiento, que hablamos también en un principio de los temas que no deberían faltar en toda iglesia cristiana, ¿verdad? Hablamos cuando nuestros tiempos y también otras generaciones han metido otras doctrinas a las iglesias, ya han dejado la esencia del evangelio. Entonces, Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio y habla acerca del arrepentimiento, el Mesías, antes de empezar su ministerio, va a Juan el Bautista para que también lo lleve a las aguas del bautismo. Pero entendemos también, y lo han leído y lo conocen, de que Juan el Bautista se opuso de que el Señor Jesucristo fuera bautizado. Y hago una pregunta y quiero que participen. Si Jesucristo como hombre vino a la tierra y no cometió pecado, y Juan el Bautista enseñaba acerca del bautismo, del arrepentimiento de los pecados, ¿por qué Jesucristo fue bautizado si él no tenía pecado? Son de las preguntas que algunas veces hacen hermanos, algunos quizá ya de años, otros nuevos. ¿Por qué Jesucristo se bautizó? ¿Alguien quiere participar? Bueno, pastor, Adelante, mi hermano. pues yo creo que fue más que nada para poner ejemplo de obediencia, ¿no? Ah, perfecto. ¿Por qué? Pues Ajá. porque él es el que vino a enseñarnos todo, ¿no? Entonces, pues él tenía que enseñar que aunque él era el Hijo de Dios, cuando hay Sí, una autoridad hay que ser obediente. perfecto. Si hablamos de la perfección del Señor Jesucristo, Él nos puso el ejemplo, efectivamente. No porque Él tuviera pecado, sino se lo dijo al propio Juan, ¿verdad? Deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando hablamos de justicia es hacer lo bueno. Y el Señor demostró entonces obediencia absoluta al Padre y a la misma palabra. Entonces, Él nos dio ejemplo, no porque tuviera pecado. No sé ustedes, pero quizá alguno de nosotros pudimos haber tardado en bautizarnos por muchas cosas que pueden pasar en nuestra mente, nuestra propia condición, cuando aceptamos a Cristo. Por ejemplo, yo conozco el Evangelio de los 5 años, me bauticé a los 26 años, aunque a los 18 años yo me alejé del camino del Señor, volví a los mismos 26, pero a veces en mi mente pasaba esto, no me quiero bautizar porque yo sé que voy a fallar, voy a pecar. Entonces, muchos quizá nos detenemos a eso. Pero cuando Jesucristo
iba a empezar su ministerio, nos dio el ejemplo. Y de muchas cosas, porque vienen los otros temas que vamos a tratar también de hacer mención. El por qué Jesucristo hizo ciertas actividades o hechos, ¿verdad? Si era Dios mismo, entonces creo que él se estaba facultado para presentar su ministerio sin hacer tanto, cumplir tanto requisito, ¿no? Y pues tiene la razón, hermano Emiliano, porque la misma Biblia lo marca, ¿no? Dice entonces, versículo 15, le dice el Señor a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ujú. O sea, todo lo que la palabra o la ley nos enseña para nosotros es toda la Biblia, nosotros tenemos que cumplir por obediencia a Dios. Lo que a mí me sorprende es que en las iglesias hay hermanos, incluso algunos ministros del Señor, llámese pastores, llámese ministros de alabanza, ministros de adoración, ministros de oración, ancianos, que muchos a veces nos oponemos a ciertas cosas. Por ejemplo, en las iglesias algunos se oponen, por ejemplo, a tomar Santa Cena. Algunos se retrasan en el bautismo, quizá por ese pensamiento, no es que voy a pecar, que no sé. Bueno, entonces, el por qué nosotros nos oponemos, por eso Cristo Jesús da este ejemplo, ¿verdad? No porque le hubiera cometido pecado, sino que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Desde que se tiene uso de razón, incluso cuando era un infante, y lo dice el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo obedecía a sus padres en todo. Incluso lo llevaban al templo y el mismo Señor se sometía a todo, a sus padres y mucho más a Dios, el Padre, ¿no? Entonces tenemos nuestro ejemplo, nuestro modelo también para imitar, para seguir. Es más, Moisés dijo de Cristo, que Dios levantará profeta como yo. Y es para la generación también de Cristo Jesús, que el mismo Señor se lo recordó, se lo citó, y Moisés dijo, a él van a escuchar. Es decir, van a hacer todo lo que él los diga. Y todos los profetas hablan de Cristo. Y entonces Cristo vino a cumplir. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, ni una coma, ni una tilde, sino yo vine a cumplir la palabra de Dios. Entonces, eso también nos da a nosotros como ejemplo, le tenemos que obedecer en todo, ¿verdad? Quizá fallamos en muchas cosas, pero creo que nuestro deber es, pues bueno, someternos completamente al señorío de Cristo. Bueno, voy más adelante. Hablamos acerca de la tentación de Jesús. Esto lo vemos en el capítulo número 4. Considerando que Cristo vino como representante de la humanidad y como su misión era destruir las obras del diablo, en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 lo dice así, que para esto apareció el Hijo del Hombre para destruir las obras del diablo. Entonces era conveniente y adecuado que empezara su ministerio con una victoria sobre el gran adversario de la raza. El capítulo 4 registra su gran triunfo, el triunfo de Cristo sobre el diablo. Un escritor ha dicho que Satanás no puso en aprietos a Cristo, sino que Cristo puso en aprietos a Satanás. Y quiero más o menos tomarlo por acá. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados por Satanás? Y según el apunte, ¿y en las tentaciones acaso el diablo no nos pone en grandes aprietos? ¿En grandes aflicciones? Quizá me adelanto para la tarea, que usted también en la tarea describa algunas de las tentaciones que ha sufrido o que Satanás tal vez le haya puesto. ¿Y cómo es que usted, con la ayuda del Señor, ha salido adelante? Hay un sinnúmero de tentaciones que el diablo nos pueda poner. De las grandes es la que le presentó a Cristo, como la primera. La primera creo que es la que donde también muchos podemos ser tentados hasta fallar. Por ejemplo, dice la palabra que Jesucristo, y algo muy importante también en el ministerio, ahora que nosotros nos estamos preparando. Y hago también la pregunta. Ya el Señor Jesucristo, antes de empezar a predicar y antes de empezar a manifestar su poder también, vimos que fue bautizado. Ahora, en esta tentación, y antes de que fuera tentado, Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Lo que nosotros también debemos como cristianos hacer.
porque las tentaciones pueden estar en cualquier día. Las tentaciones pueden venir en un momento menos esperado. Pero para estar preparados y poder enfrentar tentación, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Y puedo hablar en estas palabras. ¿Cuáles son también dentro de nuestros ejercicios espirituales o nuestro ejercitar espiritual? ¿Qué es lo que nosotros también debemos hacer? Hermana Magdalena levantó su mano, adelante. Pues nosotros como cristianos vencemos las tentaciones teniendo una relación estrecha con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, porque esas son nuestras armas de milicia. Bueno, son las armas de milicia, aunque hay muchas más todavía. Por ejemplo, hablamos ahorita acerca del bautismo, hablamos de la obediencia completa a toda la palabra, porque puede haber hermanos que oran, pueden haber hermanos que ayunan, puede haber hermanos que conozcan palabra, puedan haber hermanos una buena relación, pero a veces fallamos en ciertas áreas, ¿no? Y en este caso el Señor Jesucristo, una vez que fue bautizado, y acuérdese lo que dijo Dios, el Padre de él. Dice la palabra que una vez que él emergió de las aguas, vio los cielos abiertos y dice que se vio, da testimonio Mateo, que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma. Como todo cristiano que aceptamos a Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso nacemos de nuevo espiritualmente. Pero a ese nuevo nacimiento y a ese habitar del Espíritu Santo en nosotros, como cristianos también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. De tal manera dice la palabra que el mismo Espíritu llevó a Cristo al desierto para ayunar 40 días y 40 noches y también para ser tentado. Y con esto quiero decir, hermanos, también que tenemos nuestro fundamento también en el ministerio. Nuestro ministerio debe ser así, en obediencia completa al Señor, ¿verdad? Hay ciertos requisitos también para ser ministros, en el caso, como todo aquel que recibe a Cristo, dice la palabra, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese creer en Cristo, hablar acerca de la obra redentora de Cristo, hablar quién es Cristo, por qué murió Cristo, qué simboliza también el que Él haya muerto, qué es lo que pasó cuando Él murió, cuando Él resucitó, cuando el Señor ascendió, ¿qué es todo esto? Y esto es lo que se debe enseñar en las iglesias. Y es lo que nosotros también debemos enseñar a la gente, al evangelizar. Hemos hablado, quizás hoy vengo por esta línea, de que yo no comparto mucho con estas doctrinas de la prosperidad, esas doctrinas que hablan mucho del reino ahora, cuando Jesucristo vino a establecer un reino espiritual. Y que hablamos que los temas del evangelio son espirituales más que materiales. Lo material viene como añadidura. Eso lo dijo Cristo. Dijo el mismo Señor, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas por las cuales te afanas, que es trabajo, que es ropa, comida, estas te van a alcanzar, te van a seguir. Primero las espirituales. Pero pareciera, ¿verdad?, que en muchas iglesias o muchas doctrinas enfatizan más lo material que lo espiritual. Y hay muchas iglesias que aunque enfaticen lo espiritual, tal vez no todos los cristianos ejercitan también lo espiritual. Hay cristianos que no tienen una vida de oración. Hay cristianos que no ayunan. Algunos, increíble. Yo he conocido ministros que algunos me han pedido venir a la iglesia por cierto tiempo, increíble. Y estoy hablando ya de 5 años más o menos en adelante. Hay cristianos que ni una sola vez de su vida han ayunado. Y algunos corren cuando se les invita a un ayuno o se les trata como ministro de someter, corren, se van. Mi pregunta es ¿por qué? En la iglesia donde quizá venían algunos, dice, ni siquiera nos enseñaron esto, ni siquiera sabíamos qué era el ayuno. Y cosa terrible, ¿eh? Por eso quizá hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos problemas que no se pueden superar, no se pueden hacer. No hay triunfo, quizá también en las tentaciones, en los problemas. El mismo Espíritu llevó a Cristo 40 días, 40 noches. De tal manera que eso debe ser también algo muy esencial en la vida del cristiano. Y no me equivoco en esto, que hay pastores creo que ni siquiera lo ejercitan. Entonces, esto es tremendo, hermanos, porque
hay un sinnúmero de pruebas, de luchas, tentaciones. Jesucristo mismo dijo cuando le presentaban a los enfermos endemoniados, el caso de un joven, esa es la palabra, que lo tomaba un espíritu, lo tiraba muchas veces en el agua, muchas veces en el fuego, quería matarlo, y lo trajo el padre, familia, los discípulos, y los discípulos tratando de echar fuera ese demonio y no pudieron. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Exhortó, reprendió también a los propios discípulos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Y cuando el Señor echó fuera ese demonio, ese espíritu, le preguntaban, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se logra realizar todo esto? Y Jesucristo dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Hace algunos años existió el ministerio del pastor, el evangelista G. Ávila, y él tenía ciertas frases, y hago referencia a esas. Y en cierto grado yo también lo tomo como que hay una gran verdad en esto. Y él decía dentro de sus frases, decía que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y tiene mucha razón en esto. ¿Cómo podemos vencer tentaciones? ¿Cómo como ministros podemos también avanzar? Hay muchos ministros que han caído y están derribados. Soy testigo de encontrarme dentro, aquí en Oaxaca le llaman al grupo de alcohólicos que están prácticamente perdidos día y noche en el alcohol. Aquí les llaman el escuadrón de la muerte. Prácticamente porque van a muerte. Una vez que fuimos a dejar cierto alimento para estas personas y compartirles el evangelio, me sorprendió que habían 3 varones, eran 2, se juntó uno más, y los 3 a los cuales les fuimos a compartir eran ministros. Uno era misionero, otro ministro de alabanza, y el tercero no me acuerdo cuál era. Y con evidencias. Cuando les presentamos el evangelio, dice, yo soy misionero. Un hombre todo harapiento, todo barbón, todas sus uñas negras, todo lleno de mugre. Y dentro de eso empezaba a llorar. Y me sacó una credencial, y en la credencial decía misionero, con corbata, elegante el hermano, bien vestido como un ministro, pero el diablo lo traía como un trapeador. Y entendemos entonces que todo esto debe tener una preparación, pero también debe tener, ¿cómo se llama?, una permanencia. Que esto debe ser también nuestro pan. Por eso se lo dijo el diablo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres, pero cita, hijo de Dios, como queriendo meter en duda, como el diablo también en las tentaciones a veces nos pone a duda a algunos o nos quiere meter a duda, pero el diablo mismo citó, si tú eres hijo de Dios, que es hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo pudo haberlo hecho porque él tenía el poder. Pero Jesucristo no se dejó llevar porque el diablo decía. Porque también de las tentaciones o quizá de las debilidades que tenemos como humanos, es tal vez por el lado de la comida. Por eso muchos no ayunan. Muchos dicen que se van a morir de hambre, de gastritis, me voy a enfermar. Por eso las tentaciones, créame hermanos, si Cristo Jesús fue tentado y Cristo Jesús enfrentó con todo esto, nosotros también tenemos que hacerlo. Voy a repetir, me he encontrado un sinnúmero de situaciones en las iglesias, en los ministerios, en el mismo pastorado. Y es por eso que a veces hay deficiencias en las iglesias, deficiencias en los ministerios. Por eso muchos caen, porque están débiles. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Y eso tenemos que hacer. Claro, para un ayuno de 40 días no lo va a hacer cualquiera. Escuchaba una vez un pastor decirme que el Señor mismo lo llevó a un ayuno de 40 días. Y le dijo esto. Dice en una campaña, señaló el hermano que estaba predicando, a ti te dice el Señor que tú vas a ayunar 40 días. Un pastor, lo conozco. Y ya que fue a preguntar al pastor, bueno, ¿y cuándo lo voy a hacer? El Señor te va a indicar qué día. Entonces el hermano empieza, pero también le dio una orden. Bueno, le dio promesas también. Dice, donde tú predicas, dice, donde tú vas a predicar es un pueblo, aquí en Oaxaca, es en la parte del Istmo, San Blas Atempa se llama este pueblo, y dice, le dijo el Señor, cuando tú ayunes 40 días yo voy a acabar con todos los brujos. Y el hermano cuando decidió ayunar, empezó su ayuno,
Dice, empecé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Yo le pedí al pueblo nomás, chéquenme, vayan a ¿cómo se llama? Supervísenme, no me dejen solo, por favor. Oren también conmigo, oren por mí. Y el hermano iba bien. Dice que espiritualmente, en sueños, visiones, no sé, el Señor le traía de comer. O sea, era en sueños, visiones, no era literal. Pero ese sueño o esa visión, dice que él se sentía fortalecido. Dice que llegó a los 14 días. Y en ese lapso de 14 días había muerto ya 3 brujos porque lo voceaban por aparato de sonido. Que en tal casa había luto que les acompañara, 3 brujos. Pero vino una falsa profeta y le dijo, así te dice el Señor, que el Señor ha recibido tu ayuno, ya puedes entregar. Y el hermano por el hambre, por la comida, no tenía hambre, dice, pero el hecho de que ya puedes entregar, entregó y empezó a comer. Y más adelante Dios se lo reprendió y le dijo, siervo, me debes el ayuno de 40 días. No hemos acabado con el trabajo. Entonces, se ve también el respaldo de Dios. No lo hace cualquiera. Dios sabe en quién, pero ese es nuestro ejercitar como ministro de Dios. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo, antes de ministrar, Él tenía que prepararse. Como todos nosotros como ministros, antes también de ministrar, tenemos que prepararnos. ¿Sale? No porque tengamos un llamado, no porque también nos estemos preparando, vamos nosotros a ministrar por ministrar. Tenemos que prepararnos. El Señor nos dio el ejemplo. ¿Algún comentario, hermanos, al respecto? Y en eso va a consistir también nuestra tarea. Que nosotros también expresemos cómo es que hemos vencido en las tentaciones, o si estamos en una tentación, tenemos la evidencia y con citas bíblicas fundamente cómo usted ha vencido esas tentaciones o cómo podemos vencer. ¿Algún comentario, hermanos? Adelante. Yo quiero comentar esto, pastor. Ciertamente usted dice iglesias que no ayunan, que no oran. En realidad, la decadencia de las iglesias es la falta de la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí en Oaxaca, la mayoría de los que van a la iglesia solamente van por el mensaje del domingo, pero en la semana no leen nada. Y les quieres enseñar, bueno, yo soy maestra de escuela dominical en el templo, y se citan líderes que no, ahorita lamentablemente la iglesia tiene líderes que no saben nada de Biblia, pero son diáconos y son líderes. Y me dice la pastora, pues dele usted la clase del diaconado, enséñeles. Llegan 2, llega 1. Es que a mí realmente me dice un hermano, mire, la verdad a mí no me gusta que me impongan, a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta, pero usted está en alabanza, hermano, discúlpeme, pero los de alabanza son los que más preparados deben de estar. Usted debe de llevar una disciplina, hermano. No, pero es que no, y termina nomás de ensayar y ya va a empezar la dominical, se salen, están con el teléfono, porque piensan que el teléfono, que la tecnología, trayendo la Biblia en el teléfono, ya están preparados. En cualquier momento abren la aplicación, leen la Biblia y ya. Entonces tenemos ese gran problema que los pastores ahora ya no les exigen Biblia en las iglesias, porque la traen el teléfono, es que el hermano, y lamentablemente está la predicación y ellos están atrás, y yo como ujier de atrás veo quiénes están realmente viendo el teléfono por la palabra y quiénes están viendo el teléfono solo por ver el teléfono. Y ni si le dijera al pastor, a ver hermano, lea usted la cita bíblica que corresponde a la prédica, no lo hacen, se turban, porque no están realmente viendo las citas bíblicas, están entretenidos en el teléfono. Y ese es el punto clave de ahorita, de que los citas a estudios, los invitas a cursos, los puedes invitar aquí, por ejemplo, yo estoy de mi congregación, soy la única que estoy, y a contra del pastor, porque no quiere que yo tome las clases con el pastor Itamar, y porque dice que es otra doctrina. ¿Cómo va a ser otra doctrina, hermano, cuando usted esté enseñando la verdad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo? Entonces, pues
hace unos días me decía, no, pero es que vamos a ver, yo la quiero poner a usted ya, hacer mi segundo de aquí, que yo pueda confiar en usted, pero me da miedo que meta otra doctrina porque usted no esté estudiando en las asambleas de Dios, sino que usted esté estudiando en otro instituto. Pero yo ya fui a estudiar asambleas de Dios, un año de teología bíblica, sistemática, y solamente te dan ciertas cosas y te dicen, no, pues aquí está la respuesta, copia y pega. Entonces, no te disciplinan como acá yo me tengo que disciplinar, usted me deja una tarea, yo la tengo que entregar. Yo no he tomado ninguna clase con usted y creo que le he entregado mis tareas a lo que yo estudio de la Biblia y a los discipulados que he tomado con el pastor Israel Itamar. Entonces, Ok, esa hermana es Magdalena. la condición. Gracias. Hermano Emiliano, hermana Dafne. Sí, nada más comentar del ayuno y de la oración, que nuestro Señor Jesucristo, pues como decíamos, vino a poner el ejemplo y lo dice, igual lo dice en Mateo, ¿no? Enseñanza del ayuno y la oración. Como que Mateo, como usted decía, que le hablaba más como a los romanos, ellos eran disciplinados en eso, ¿no? En la oración, en el ayuno. Entonces yo una vez, ahora que estaba leyendo, decía, ¿por qué les va a enseñar a los judíos, a los fariseos o a la gente que se refiere, por qué les está enseñando a través del ayuno y la oración si ellos sí sabían, ¿no? Pero aquí es algo muy importante porque nuestro Señor Jesucristo vino a poner un ejemplo diferente, no a romper, sino a que oráramos y ayunáramos de una manera diferente, y que es muy importante también nuestro corazón, porque no nada más es como entender y aprender la palabra, sino también el Espíritu Santo que nos guía y nuestro corazón, ¿no? El corazón que tenemos ante Dios, porque Él todo lo sabe. Entonces, pues eso quería decir, que nuestro Señor vino a enseñarnos acerca de la oración y el ayuno de una manera, pues, diferente, para que sí sea una disciplina, pero también tenga parte nuestro corazón. Sí, Sí, pastor, sí, hermana Dafne. y yo quería compartir que justamente lo que dice Daf es algo que hemos estado viendo y platicando, que lo dice la Biblia, ¿no? Que no hay que ser como esos que les gusta orar y que los vean por las esquinas, ¿no? Que realmente hay que hacerlo con introspección real, ¿no? Con esa conexión que hay de Dios. De hecho, hay una parte en Apocalipsis que me gusta mucho, en Apocalipsis 2, 24, que habla de eso que les llaman verdades profundas, que tú crees que estás estudiando y tal vez ese conocimiento te va a llevar, ¿no? Pero al final lo dice, la palabra lo dice, los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades más profundas como las que los llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Al final hay veces que pues no hacen este tipo de guerra porque cuando tú estás en el ejército o tú estás con algún militar, ¿qué hacen los militares? ¿Quiénes son los buenos guerreros? Los que practican, no los que solamente leen, sino los que realmente llevan a cabo y la práctica. ¿Y cómo practicas? Pues poniendo el ejemplo, haciendo el ayuno, que tu familia te vea. ¿Por qué? Pues tienes que enseñarles que el ayuno es bueno, que la oración es buena. Entonces es muy importante esto que dice, ¿no? Que siempre se predique con el ejemplo y llevándolo a cabo, ¿no? Ok, muchas gracias. Fíjense que la vida en comunión con Dios es de una manera integral. Es decir, que no solamente es palabra, no solamente es ayuno, no solamente es oración, sino es todo lo que pide la misma palabra. Porque estos hombres, los religiosos, hablemos así, fariseos, escribas, los que hablamos, los grupos que existían, esta gente conocía palabra. Y vaya que conocía bastante palabra. Esta gente oraba, esta gente ayunaba. Jesucristo cuando habla acerca en Lucas, acerca de dos hombres que fueron al templo a orar, uno era fariseo y uno publicano. Dice la palabra que el fariseo oraba en voz alta y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ¿no?
y daba alusión a lo que él hacía. Dice que él daba diezmo de todo y ayunaba 2 veces por semana. Por ejemplo, aquí es un reto también, ¿no? Y Jesucristo en esa enseñanza dice, bueno, dice que salió primeramente justificado el publicano porque él se arrepintió o se pegaba en el pecho con dolor por el pecado y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y el otro decía, no reconocía pecado. Entonces, Jesucristo dijo que el que no hiciere mayor justicia que estos religiosos no entra al reino de los cielos. Y si habla de que este hombre oraba y ayunaba 2 veces por semana, nosotros ¿cuánto oramos y ayunamos? Ahora, no con esto quiero decir que debemos ayunar más de 2 días a la semana. Ojo con esto. Sino que estos hombres hacían alarde de sí mismos. No reconocían pecado, eran orgullosos, eran vanidosos, aunque tal vez puedan ayunar más que nosotros, pero el Señor habla acerca de la justicia, lo que le dijo a Juan el Bautista. La justicia es todo lo bueno, todo lo que sea la palabra. Citaba ahorita la hermana Magdalena, creo que es un gran mal que existe dentro de las iglesias cristianas. Y sobre todo si hablamos de la iglesia evangélica, y más los pentecostés, creo. No porque esté estableciendo yo aquí una doctrina hablando de iglesia, simplemente porque a veces cuando uno se mete a la internet, a veces cierto, no sé, artículo, tema que uno ve, siempre hay un debate ahí a veces entre cristianos, ¿no? Entre cristianos. Pero cuando yo veo ciertas cosas que pone la gente no cristiana, diciendo el pueblo cristiano evangélico es el más ignorante de todos. Y los evangélicos, lleva a la cabeza lo más ignorante de todos los evangélicos y más los pentecostales o pentecostés, ¿no? De que no saben Biblia, no leen Biblia, no conocen de Biblia. Y prueba de ello es que los testigos de Jehová nos ponen en aprietos, a los cristianos, ¿sale? Y otra prueba contundente es de que cuando yo entro así a chats de, supone grupos cristianos, una falta de errores. Ponen el nombre de Jesucristo en minúscula, Dios con minúscula. Cuando leemos la Biblia, se habla de Dios con la D mayúscula, habla de nuestro Dios. Y cuando dice en minúscula, habla de los dioses paganos. Y el pueblo cristiano así escribe, o sea, ni siquiera se memoriza el cómo escribir el nombre de Dios. Y con eso se demuestra que tienen mucha razón los no cristianos, que tenemos una carencia de falta de lectura y no digamos de estudio. Una cosa es estudiar, meditar y otra cosa es leer, ¿verdad? Para empezar no hay lectura, no hay estudio, no se profundiza, no hay oración, no hay ayuno, no hay obediencia, decía la hermana Magdalena. A veces en los propios, falta de ortografía, lo que estoy hablando ahorita. Hay muchos, ¿cómo se llama? Ministros también, del Señor, ¿verdad? Como se lo dije ahorita, que no se preparan. Hace poco me decía una hermana, llorando prácticamente, ¿verdad? Por mensaje, entendí su situación. Dice, mi hija, que es ministra de alabanza, nos acabamos de enterar de que ha fallado en la era sexual. Ministros de alabanza. Y digo, ni los pastores checan eso. Yo una vez confronté a uno de mis hermanos, los menores, ministro de alabanza, se iba a casar y iba a otra iglesia donde habla acerca de mucho del materialismo, donde no se mete mucho la palabra, muy superficial, muy light. Y cuando me dice, me voy a casar, le digo, qué bueno, te vas a casar. Y como pastor hago siempre ciertas preguntas a los jóvenes cuando dicen me voy a casar. Una de ellas es, para mí, de regla. Ajá. ¿Eres virgen? Hombre, mujer. ¿Eres virgen? Y cuando le digo esto a mi hermano, se agacha y empieza a llorar. Con eso me demostró, ministro de alabanza. ¿Y lo sabe mamá? No. ¿Lo sabe tu pastor? No. ¿Y cómo te atreves? ¿Y cómo piensas casarte? Es que entre la novia y yo ya nos estamos, la palabra que me dijo, híjole, se me fue de la mente.
Nos estamos restaurando ambos. El pastor no sabe. ¿Quién va a llevar a una restauración? Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que lo digas a mamá, vamos a platicar, y quiero que venga tu pastor, quiero platicar con tu pastor. Delante de su pastor le dije, pastor, él es un ministro de alabanza, su iglesia. Que le diga lo que está viviendo, se va a casar, pero que le diga cómo está su condición espiritual y moral. Y cuando escuchó de mi hermano decir es que pues pequé con la novia, me acosté, tuve relaciones sexuales, dice el pastor, no hay problema, que se casen. Así de fácil, la salida, que se casen. Como si fuera algo, no sé, qué palabra utilizar, simplemente utilizando la Biblia. Le saqué 1 Corintios capítulo número 6, versículo 9 al 11. Dice la palabra, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con varones, ni los homosexuales, ni los idólatras. Empieza la lista. ¿Qué dice la Biblia? O sea, así restauramos al pueblo, así llevamos al pueblo. ¿Qué le enseñamos a la iglesia? O sea, no hay ni siquiera ninguna disciplina. ¿Sabes qué? Ahora te voy a tener aquí en la iglesia, mira, te voy a dar esta, no sé, palabra, vamos a llevar la restauración, pero la salida muy fácil, que se casen. Y más si quedó embarazada la mujer, ¿no? Para que no digan, ¿verdad? Para que no se menciona ya en la calle, ¿verdad? De que aquí hay fornicación. O sea, hay cosas terribles que están pasando en la iglesia. Jesucristo dijo, cuando antes era arrestado en el Getsemaní, Jesucristo los llevó a orar. ¿Se acuerda cuántas veces o cuántas horas los puso a orar a los discípulos, a los apóstoles? ¿Saben qué tiempo puso el Señor a aquellos a orar? Era un momento muy difícil para el Señor y para ellos también. ¿Alguien que quiere decirme qué tiempo los llevó Jesucristo a orar? ¿Allá al Getsemaní? ¿Alguien quiere decirme? Eso lo dicen los evangelios, ¿eh? Eso lo dicen los evangelios. Dice la palabra que se lleva a los 12. Dejó al 9 en cierto lugar y como una distancia como de tiro de piedra puso a los 3, que es Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que el Señor se fue a otra distancia como tiro de piedra solo a orar. Después de una hora regresó y estaban durmiendo todos. Y lo despertó y dijo, bueno, pónganse a orar. Y otra vez se fue el Señor, lo despertó, pues se fue. Otra hora a orar. Cuando regresa, los encuentra dormidos. De tal manera que, si no me recuerdo, 3 veces lo hizo el Señor. Y al final dice, ni tan solamente una hora pueden orar conmigo. Habla de los apóstoles, ¿eh? Y al final le dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces queda entender con todo esto de que los ministros y mucha parte de la iglesia está en pecado. ¿No hay oración? ¿Ayuno? Eso es hablar en otro idioma. Hablamos de santidad. Oye, la santidad, si se practica la santidad, ahora se le clasifica de legalista. Se le clasifica como religioso. A mí me lo dicen mucho. Mis propios hermanos me tratan así. Que soy religioso, que soy legalista. Cuando en su iglesia, no sé si no enseñan esto. Hace poco decía este domingo. ¿Qué le enseñé a la iglesia? Que uno de mis hermanos, su esposa y sus 2 hijos ya jóvenes, una fiesta de cristianos tomando mezcal, todos tomando mezcal. Y le digo, bueno, ¿y qué les enseñan en su iglesia? Le pregunto a la iglesia. Y me responden, no les enseñan nada. Es más social. Tienen mucha gente. Este fin de año, hace no sé cuántos, 3 años, me decía un joven que trabaja conmigo, dice, no, se puso bueno en la iglesia, estuvo mucha gente. Ponen juegos para divertir al pueblo. Aquí en México, en Oaxaca, el famoso palo encebado. Que el que gane el que suba y logre primero, no sé, quitar, descolgar, no sé, lo que está arriba, se va a ganar una moto. Así de gente. Palabra, nada. La verdad, hermano, estamos en una situación tan terrible, que a veces nos preocupamos por otras cosas y no por lo que el Señor dijo. Hay tantos enfermos, hay tantos endemoniados, pues es la hermana ahorita, tanta apatía. No hay palabra, no quieren tomar, les da flojera traer una Biblia.
Algunos hermanos, no sé si yo soy a la antigüita, pero prefiero que traigan su Biblia escrita, traigan su Biblia a la iglesia, traigan su Biblia. Todos tienen muchas versiones aquí, pero lo más importante es que esta palabra la ejerciten. Tal vez porque soy ya grande, 54 años. Pero hoy en día con la tecnología, como dijo la hermana, en la propia iglesia están enviando chats. En la propia iglesia están viendo otras cosas, sino la predicación. Y es por eso que el diablo nos está ganando mucho. Y es por eso que en la iglesia hay también tanto pecado. Porque no nos ejercitamos. Yo tengo Entonces, 56 años de edad y lloro por la iglesia, porque yo conocí el evangelio en 1974, un evangelio de poder, un evangelio que se apartaba de todo lo que era estas fiestas de Navidad, del pino, de todo. Toditito eso mi papá nos los quitó, pues no, porque Dios es uno y Dios quiere que seamos uno como Él. Y hoy veo que le digo a la pastora, oiga hermana, pero mire esto, no hermana, pero es que hay que hablarles, es que se van a ofender. El diácono de la iglesia se lleva a una mujer casada, hermana, están en adulterio los hermanos, ¿y usted cómo lo sabe? Pues Dios me lo mostró. Ay, hermana, pero mire que no se divulgue, vamos a hablar diferente, vamos a hablarles. Hasta cuando llegaron a su casa con la bolsa de dinero, hermana, quiero que nos case. Aquí está el dinero y cásenos. Hasta entonces se acordó que yo le había dicho que no estaban bien los hermanos y entonces sí, líderes, vengan, vamos a hablar, miren, pasa esta situación, pero no queremos que salga de la iglesia. Y todo el pueblo viéndolos. Y entonces digo, yo sí lloro por la iglesia, Pastor David, lloro mucho por la iglesia, porque a mí me duele y tengo ese sentir de estar orando por ellos. Yo que quisiera que los jóvenes que tuvieran un ejemplo de nosotros los viejos, ¿sabes qué? Apartados, pónganse a leer la palabra, sean hacedores, vamos a evangelizar, vamos a llevar café a los hospitales, vamos a demostrar que realmente somos un pueblo unido, que hay unidad en servicio, que hay unidad en obediencia, pero no quieren ni bañarse, hermano. Yo lloré un día porque un ministro de alabanza llegó bien sudado del fútbol. Ay, hermana, es que fíjese que vengo del fútbol y olía horrible. Le dije, hermanito, mire, con todo respeto, vaya atrás, yo le cuido de este lado y báñese. No, hermano, casi me lincha la pastora. No, hermano, usted no puede herir de esa forma al hermano. El hermano dice que se va de la iglesia. Pues yo entro de mí, si fuera el pastor, pues que se vaya, no está en obediencia, no quiere obedecer, que se vaya. Pero la verdad me costó una reprensión y casi disciplina para mí y no para él. Y llega, ya no está en alabanza, pero llega y llega más sudado todavía cada día. Y digo, Señor, habla lenguas. Supuestamente las lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. Se pone a orar en lenguas y todo. Digo, Señor, con tu Espíritu Santo redargúyelo, porque tú eres santo, tú eres puro, tú eres limpio. Entonces, ¿cómo así? En serio que yo, Pastor David, a mis 56 años, no sé, piensan que por la menopausia soy así. No, lo que pasa es que yo leo la Biblia y veo cada cosa ahí y digo, Señor, perdónanos porque te fallamos mucho y siempre estoy orando por ellos, la verdad, me duele la iglesia en la que estoy, me duele mucho. sí, es triste los tiempos, hermana, y también quiero pasarles esto al costo. Bueno, creo que lo saben ustedes. Ah, ahora que habló de hermana Magdalena hablar en lenguas, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. No todas las lenguas son de Dios, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Les voy a dar esto un testimonio de un pastor anciano, 77 años. En su ministerio ha tenido eh, muchas situaciones de estas. Y una de ellas dice que él vive en la parte sur de Oaxaca, del Istmo. Dice que antes más joven, venía a Oaxaca a ayunar con otros pastores. Y de repente vino a citar a unos pastores, vino con otros pastores. No iban a ayunar ese día, tenían una junta, una reunión.
Pero cuando llegó, dice que el pastor anfitrión le dijo, hermanos pastores, yo les pido, apóyeme en ayuno y en oración, porque tengo una vecina que es bruja y me quiere matar. Y ya le dijo cómo. Dice, lo que pasa, dice que el nietecito de la señora, dice, me vino a decir en la mañana, pastor, pastor, un niño como de 2 años apenas se hablaba, cueradito, venía el niñito, dice, pastor, pastor, dice, mi abuelita te quiere matar, mi abuelita es bruja, te quiere matar. Y pues era un niñito ese, bueno, ¿y por qué dices, hijo? Mira, si quieres, excava ya en la entrada de la iglesia, ahí mi abuelita enterró algo, dice, y chécalo, vas a ver, y el pastor, pues, obviamente empezó a excavar, y sí, había una bolsa negra, y el pastor estaba enseñado no tocarla con las manos. Entonces, lo sacó con una pala, lo quemó. Entonces llegaron los pastores ese día, y les comentó a los pastores, y los pastores empezaron a ayunar, yo no sé si fue 1 o 3 días que ayunaron los pastores con él, y resulta que después del ayuno, ni bien terminaron, vino otra vez el niño chiquito. Para con esto había dicho este niño que la abuela estaba entonces también ayunando, orando para que muriera el pastor. Entonces, cuando los hermanos casi terminan el ayuno, viene el niño. Pastor, pastor, ¿qué dice? El pastor es más brujo que la bruja, dice. ¿Por qué, mi hijo? Mi abuela se acaba de morir, dice. Entonces, los brujos satanistas ocultamente ayunan, oran, hablan lenguas. Yo escuché a un hermano que es evangelista decir que él como satanista practicó el satanismo. Como satanista, el diablo le daba cierto poder cuando él ejercía ciertos cumplimientos del diablo, ciertas tareas. Y la tarea de estos satanistas eran destruir las iglesias, vaciar las iglesias y que las iglesias cerraran. ¿Y qué es lo que hacía? Dice, nos damos cuenta que ministros era adoración, que ministros vivía en santidad, que ministros sí, ejercía los ejercicios espirituales, ¿no? Y los ministros que no, fácilmente los hipnotizaba yo, los vaciaba yo, invocaba yo demonios, pero cuando habló esta palabra y dijo, una vez llegamos a una iglesia, primera vez que íbamos, dice, y había 2 ancianitas hasta el frente, y empezó el culto, la oración, y muchos empezaron a hablar en lenguas, y éramos 2 que íbamos, y empezamos a hablar en lenguas, y las viejitas de las ancianitas decían, gracias te damos, Señor, porque acabas de bautizar con el Espíritu Santo a los nuevos. Pero nosotros hablamos lenguas diabólicas, parecidas a la de los cristianos. Invocábamos demonios y el cristiano ni siquiera se enteraba de esto. Y era un fracaso la iglesia. Y las iglesias cerraban, dice. Y los pastores no sabían qué hacer, dice. Pero se confundían. Acuérdense que esa es la palabra. Que el diablo es el padre de mentira. Y que sus ministros se visten como ángeles de luz. De tal manera que imitan todo. El diablo imita al padre. Acuérdense que su hijo, el anticristo, ¿a quién va a imitar? A Cristo. Y el espíritu demoníaco del diablo imita al Espíritu Santo. Por eso a veces en las iglesias se mueven ciertos espíritus pensando que son de Dios. Por eso dije ahorita, no todo es de Dios. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El diablo es un gran imitador que puede imitar todos los dones del Espíritu Santo. Puede imitar, incluso satanistas se pueden disfrazar de cristianos. Por eso digo, ministro, llámese como se llame, pastor, alabanza, de oración, como se llame, diáconos. Si no tenemos una vida como nos dijo Cristo, ojo con esto, el diablo nos puede ganar ventaja. Por eso hay muchos fracasos en las iglesias, muchos fracasos en las iglesias. Y ese es nuestro deber. Pues digo, no voy a terminar ahorita el evangelio, pero creo que con esta parte que nosotros estamos atendiendo hoy, si nosotros nos ponemos a las órdenes del Señor, en lo que Él pide, podemos nosotros seguir avanzando, seguir creciendo. Pero si analizamos bien, una de las tareas que les pedí a ustedes, ¿cómo está la iglesia y el entorno donde ustedes viven? ¿Cómo están las iglesias? Y hemos acordado, creo que la mayoría de nosotros, que estamos mal, espiritualmente estamos mal. La verdad que ahora se implanta más, da miedo, como dijo la hermana, da más miedo que la gente que se vaya. Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice la palabra que cuando él predicaba, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Dice la palabra que mucha gente se escandalizaba y empezaron a irse.
Dura palabra es esta. ¿Y qué dijo el Señor? Ay, no se vayan, por favor, voy a perder audiencia, voy a perder. Se quedaron los 12. ¿Y qué le dijo los 12? ¿Ustedes también se quieren ir? Órale, váyanse. No los detuvo. Hoy es el miedo que se nos vaya la gente. Hay muchas iglesias llenas, pero si verdaderamente se predica el evangelio, gloria a Dios, pero muchas iglesias llenas, porque no hay evangelio, o hay evangelio diluido, o hay mucho del mundo. Pero si se predica, como dijimos en un principio del evangelio, el arrepentimiento del pecado, y lo que estamos hablando ahorita, mucha gente corre. Mucha gente corre. Y la verdad, los pastores, lo que tenemos miedo, ¿sabe de qué es? De los que podemos vivir también del evangelio, es de qué voy a comer. ¿De qué voy a comer? Porque si pega, a mí me ha pasado, ¿de qué voy a comer? Ya me pasó. A veces no quiere uno confrontar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se vayan y se van, si uno los confronta. Pero acuérdense que el llamado, ¿quién nos los hizo? Por eso qué importante es estar nosotros seguros que el llamado nos los hizo el Señor. Y si queremos, bueno, dice la palabra, si queremos también ministerio, habla acerca de los obispos, dice buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y empieza el requisito. Le dice, ¿cómo se llama? Pablo, a Timoteo, a Tito, Filemón. Es necesario que el obrero sea reprensible. Y empieza una lista. Entonces, ahí tenemos también lo que el Señor nos pide. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo de que la gente nos quiera confrontar. Por eso llevaron a Cristo a la cruz. Por eso lo mataron. Por eso Judas lo entregó. Lo traicionó. Le gustaban más las cosas materiales a Judas. ¿Cuántos se quedaron? Acuérdense que los 11 que quedaron también, todo lo abandonaron. Todo lo abandonaron. Se escandalizaron. Eso dijo el Señor. Os digo que esta noche se van a escandalizar de mí. Negaron a Cristo. Corrieron. Y eso es una gran parte de los cristianos. O sea, ¿daría miedo confrontar el pecado? Es de pensar, sí. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y a Jesucristo nunca le temblaron los piecitos. Acordemos, estamos tocando la tentación. ¿Acaso, bien dice el apunte, acaso Satanás puso en aprieto a Cristo? No, fue al contrario. A nosotros sí nos ponen en aprieto, te dijo la hermana. Sí, como pastor me dan miedo a muchas cosas. Pero si el Señor nos dio esa autoridad, nos dio esa encomienda, a mí el propio, esta hermana Anita testigo, hace el grupo anterior, el mismo diablo me amenazó a mí de muerte. A mí, cuando me amenazó y caí de una azotea. Pero él me había dicho, 10 años en adelante te voy a matar. A los 10 años, y a los 10 años me volví a caer de una azotea de muerte. Pero me dijo Dios en el altar, no tengas miedo a aquel que te dijo que te va a matar, porque el autor de la vida soy yo, y yo sé cuándo te la doy y cuándo te la quito. No lo que diga él. Me amenazó y sí cumplió. Pero vi la mano de Dios también. Entonces, con esto, hermanos, créanme que hay mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Los responsables como cristianos, como ministros, es que nosotros, como se dijo Cristo ¿cómo se llama? A Juan el Bautista, necesario que cumplamos con todo lo que Dios dice. La familia se nos puede venir encima, hermanos. Pero ¿con quién estamos comprometidos? ¿Con el hombre o con Dios? Con Dios, Entonces, hermano, con Dios. De esa manera, hermanos, entonces nosotros tenemos que tomar la palabra, vivir la palabra, aunque estemos en contra de muchos o muchos en contra de la palabra de nosotros. Hermano, Escalice, ¿va a comentar algo? Se me acaba el tiempo, creo, ¿verdad? Sí, disculpen, pastor, sí, quería comentarle eso del tiempo. Sí, tengo 6 minutos según mi reloj. Pero bueno, hoy quería terminar con ustedes el Evangelio de Mateo, pero llevan 2 veces que me pasa en esta clase de que me he quedado en este punto, porque creo que es muy, muy importante que nosotros como ministros podamos tomar nuevamente, se lo dijo el Señor a los profetas del Antiguo Testamento, preguntad por las sendas antiguas. Hoy en día, otra vez que lo repito, hoy en día están rechazando más a los ancianos. Y anciano estamos hablando aquel que tiene tiempo en el Evangelio,
Decía la hermana Magdalena, yo conozco esa generación de los 70s, 80s. Tremendas iglesias de oración, de ayuno, de retiros. No faltaban a sus cultos. Cultos a veces le llamaban de resurrección de 5 de la mañana. Oración también había, mucha oración. Y mi pastor remitía aquí en Oaxaca, nos remitía, decía, siempre hablaba de una iglesia, no sé si usted escuchó eso, hermana Magdalena, Trujano 25, Trujano, y yo, ¿qué es Trujano 25? Una iglesia donde día y noche había oración, día y noche había oración, entraban unos, salían otros, entraban otros, no se diga también ayuno. Pero tremendas iglesias de poder, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Yo de niño soy testigo de eso. Pero Los ¿cómo ayunos cuesta? eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 6 de la mañana a 6 de la tarde los ayunos. Y con niños. Yo era niña, iba a ayunos y ayunaba así. Hoy nomás cita el Sí. pastor de 8 de la mañana a 2 de la tarde y nadie llega. Solamente el liderazgo y los que ensayan música son los que obligadamente se quedan, pero no por corazón limpio de decir, Y fíjese que en este tema, voy a terminar en este tema del ayuno. Respeto a todos los pastores, digo, cada quien sabe lo que enseña, pero tenemos que enseñarlo con la Biblia. Y les dejo de tarea tal vez un extra que puedan encontrar en los evangelios, sobre todo en los evangelios, ¿no? No voy a meter más porque hay muchos libros más. Más o menos los ayunos, ¿qué tiempo ponían en los ayunos? ¿O qué ayunos, o sí, qué tiempo duraban los ayunos? Hay unos que hacen ayunos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y si podemos irnos a otros libros también, qué importante es. Y termino. Y no es para discusión, pero yo estoy en contra de lo que muchos llaman el ayuno de Daniel, que es comer con verduras y con cosas blandas. Y le digo con qué, con la evidencia. Simplemente investigando la palabra ayuno significa abstenencia total. ¿Sale? Y con ese ayuno de Daniel, puedes comer algo ligerito, entonces no es ayuno. Entonces, bíblicamente, tenemos que enseñar. Porque a veces repetimos lo que otro dice, pero a veces ni vamos al fundamento. Entonces, vuelvo a repetir, dice la palabra, preguntemos por las sendas antiguas y volvamos. ¿Y a quién podemos preguntarle? A los ancianos. Porque hoy en día se pone más la juventud y a veces no hay experiencia. Y aunque fuera juventud, no la desprecio. Pero si tuviera una buena comunión con Dios, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Así que, hermanos en Cristo, aquí me quedo. Creo que ya les di la parte de la tarea. Me van a poner ustedes una evidencia de alguna tentación que hayan tenido, algún problema, cómo han resuelto esa situación. Y la otra, hablando acerca del ayuno, ¿verdad? ¿Cómo usted ha aprendido el ayuno? ¿Cómo usted practica el ayuno? Con fundamento bíblico, ¿vale? Así que, hermanos en Cristo Jesús, terminamos por hoy en día. Hermano Emiliano, ¿nos puede despedir en oración para terminar la clase el día de hoy? Claro que sí, pastor. Adelante. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este conocimiento, Señor, por este aprendizaje y por esta palabra. Te damos gracias por el pastor David, Señor, y por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Porque estamos llevando tu encomienda de ir y hacer discípulos, Señor. Te damos gracias por toda esta sabiduría, Señor, y sobre todo te pedimos que bendigas a todas las familias, todas las comunidades y todas las iglesias, que los ayudes a estar más en palabra contigo, en comunión contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.